Bienvenidos a Hangar 10. Acompáñenme a explorar este top 10 de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto muy extenso y que involucró a muchas naciones, las cuales intentaron poner en servicio diferentes modelos de aviones que superaran a los de sus enemigos. Los bombarderos no fueron una excepción. Antes de empezar, quiero aclarar que para armar este ranking no me basé en mi opinión o gustos personales, sino en datos técnicos específicos y comprobables. Estos son las capacidades máximas de carga de bombas de cada aparato. Por lo tanto, no estamos diciendo cuál bombardero era mejor o se destacó más en la guerra. Tampoco se tendrán en cuenta otros aspectos técnicos como la autonomía, el nivel de fuego defensivo o cuántos aparatos se construyeron. También cabe aclarar que en este listado solo incluiremos aviones que hayan entrado en servicio operativo. Por lo tanto, omitiremos los prototipos y aviones que entraron en servicio después de finalizado el conflicto y que por lo tanto nunca vieron acción. Dicho esto, ¡comencemos! Número 10. Piaggio P-108. El Piaggio P-108 fue un bombardero pesado italiano con capacidad de carga de hasta 3.500 kilos de bombas. Se construyeron pocas unidades. Algunas versiones eran de transporte y no bombarderos. La Fuerza Aérea Italiana estaba desfasada en el momento en que comenzó la Segunda Guerra Mundial, pero este bombardero era uno de los pocos aparatos que poseían con cualidades equiparables a las de sus homólogos occidentales. Número 9. Este es realmente un empate entre los aviones americanos B-17 y B-24, ya que ambos aparatos podían llevar hasta 3.600 kilos de bombas como carga máxima. Si bien es verdad que no solían cargar tanto peso en bombas debido a que debían realizar viajes muy largos y el mayor peso reduce la autonomía, si tuviéramos que fijar algún otro parámetro para desempatar este resultado, sería que, como el B-24 tenía mayor autonomía de vuelo, podía transportar una carga mayor en viajes más largos. Pero como dijimos que no tendríamos en cuenta estos otros aspectos, este es técnicamente un empate. Número 8. Bombardero alemán Do-217, con una capacidad de 4.000 kilos de bombas. Es un derivado directo del Do-17, pero que incorporó numerosas mejoras. Para algunos analistas es considerado un bombardero pesado pese a su reducido tamaño en comparación con los grandes bombarderos cuatrimotores. Es que de hecho, este bombardero alemán superó ampliamente la capacidad de sus predecesores como el Heinkel 111 y el Junker 88. Petliakov PE-8, con una capacidad para 5.000 kilos en bombas. Este extraño ejemplar de bombardero cuatrimotor soviético no fue muy común, y de hecho, se fabricaron menos de 100 aparatos. La estrategia soviética en la guerra estaba más orientada a los aviones pequeños, que realizaran ataques tácticos en el frente de batalla y en la retaguardia inmediata, de apoyo a la infantería. Sin embargo, estos bombarderos pesados se usaron en algunos de los bombardeos estratégicos contra Berlín y otras ciudades alemanas. Número 6. Focke-Wulf 200. Este bombardero alemán, también conocido como Cóndor, podía transportar hasta un máximo de 5.400 kilogramos en bombas usando los soportes exteriores. Este modelo fue diseñado originalmente como avión comercial para transporte de pasajeros y posteriormente fue adaptado para las necesidades bélicas, lo cual reducía bastante su capacidad ofensiva, ya que no había sido diseñado para tal fin. Se destacó sobre todo en la batalla del Atlántico, donde se coordinaba con los U-Boats o submarinos alemanes para destruir barcos aliados. Predominó en los cielos del Atlántico hasta la aparición de portaaviones de escolta, que acompañaban a los convoyes de suministros y cuyos cazas eran capaces de perseguir y derribar a los Focke-Wulf 200. Llegados hasta este punto, cabe hacer una mención especial para el avión estadounidense PB-4I-2 Privateer, con una capacidad de carga de hasta 5.800 kilos. Fue una versión navalizada del bombardero B-24, pero no se incluirá en este ranking, ya que este aparato fue asignado como bombardero de patrulla marítima y de meteorología,
que solo cumplió misiones de patrulla costera sin adentrarse en territorio enemigo, por lo que casi no vio acción durante el conflicto. Número 5. Halifax, con una capacidad de hasta 5.897 kilogramos en bombas, fue uno de los primeros bombarderos pesados de la Fuerza Aérea Británica exitosos. Al principio, sufrió varios problemas con los motores Merlin que parecían no adaptarse bien al avión, hasta que fue equipado con los motores radiales Bristol Hercules, con los cuales pudo demostrar su máximo potencial. Para algunos pilotos, este fue el mejor bombardero británico. Número 4. Short Stirling, con 6.350 kilogramos en bombas, otro bombardero británico de dimensiones titánicas para la época, pero que poseía un corto rango de vuelo. En cuanto se pudo disponer de más bombarderos Halifax y Lancaster, pronto comenzó a ser sustituido y relegado a otras tareas, como remolcador de planeadores y transporte. Se construyó en una cantidad menor que otros bombarderos cuatrimotores británicos. Número 3. Heinkel 177. Este bombardero pesado alemán podía transportar hasta 7.200 kilogramos de bombas. Aunque no lo parezca, era un cuatrimotor, ya que cada hélice estaba propulsada por dos motores Daimler-Benz DB610 en la misma góndola, lo que provocaba un excesivo calentamiento que muchas veces derivaba en incendios. El avión era muy moderno, contaba con torretas de ametralladoras que eran controladas electrónicamente de forma remota. Originalmente había sido planeado como un cuatrimotor convencional, es decir, con 4 hélices, pero como los líderes de Alemania estaban obsesionados con los bombarderos en picado, como el Stuka y el Junker 88, querían que este avión también fuera capaz de bombardear en picado. Para poder cumplir este cometido y soportar las enormes fuerzas G, es que se le redujo el número de góndolas de motores a solo 2. Estos cambios trajeron aparejados muchos retrasos que no le permitieron al avión estar operativo hasta que fue demasiado tarde, pues las tornas de la guerra se habían vuelto contra Alemania, que ahora ya no estaba en posición de atacar, sino de defenderse. Otra mención especial, pero que también queda fuera de este ranking, es el bombardero B-32 Dominator, con su capacidad de 9.100 kilogramos en bombas. Fue un diseño de bombardero pesado estadounidense paralelo al B-29, pero que solo fue producido en muy pocas cantidades, ya que entró en servicio un mes antes de terminada la guerra, por lo que su producción fue cancelada. Durante su único mes de acción, participó mayormente en misiones de reconocimiento aéreo y fotográfico, cumpliendo solo 6 misiones de bombardeo, por lo que no se lo incluye en este ranking. Número 2. Avro Lancaster. Fue un bombardero británico con una capacidad de 6.400 kilogramos de bombas en su bodega interna, pero que con algunas modificaciones en el fuselaje fue capaz de transportar la enorme bomba Grand Slam de increíbles 9.980 kilos. Fue el bombardero británico más ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. También fue modificado para lanzar la bomba de rebote que le permitiera destruir represas. Esta bomba era lanzada a baja altura sobre el lago formado por la represa, rebotaba hasta chocar contra su muro y luego se hundía, explotando en la parte inferior de la represa, dañándola hasta el punto en que la propia presión del agua terminaba por destruirla. Número 1. B-29 Superfortress. Este bombardero estadounidense era capaz de transportar 9.000 kilogramos de bombas en su bodega interna y, al igual que el Lancaster, con algunas modificaciones, podía transportar la bomba Grand Slam de 9.980 kilos, aunque queda en el primer puesto debido a que solo, si tomamos en cuenta la capacidad de bombas en bodega y sin modificaciones al fuselaje, su capacidad es mayor a la del Lancaster. Este avión se desarrolló para ser un bombardero capaz de volar más alto, más rápido y más lejos que sus predecesores. Su costo de desarrollo había sido más elevado que el de la propia bomba atómica. Contaba con una cabina presurizada y ametralladoras que disparaban accionadas de forma remota. Nunca fue desplegado en Europa, pero sí en el Pacífico contra Japón.
Durante los últimos días de la guerra, el B-29 sería el responsable de lanzar las 2 bombas atómicas sobre Japón. Si el video te gustó, dale al botón de like y suscríbete para enterarte cuando suba nuevos videos.